Hola, el día de hoy nosotros expondremos el capítulo 6 del libro Investigación Cualitativa de Juan Báez y Pérez de Tudela. El capítulo 6 se llama Observación, Pseudocompra y Compra Misteriosa. Empezaremos por definir la observación como parte inseparable del quehacer de cualquier investigador y de toda investigación. Persigue la descripción más que la explicación, o sea, tener en cuenta todo lo que pasa alrededor del fenómeno estudiado, más que explicar las razones de por qué sucede. Para conocer el fenómeno, el investigador se desplaza al lugar en el que éste se da. Es decir, el investigador tiene que estar de manera presencial en donde ocurre el fenómeno para poder describirlo más a fondo. Observar supone indagación, contemplación, expectación, vigilancia, atención y comprende el registro sistemático de patrones conductuales del objetivo de nuestra observación y nos permite documentar los fenómenos observados. Esto es, obtener toda la información posible, formular una hipótesis, establecer propuestas de intervención o actuación sobre asuntos conocidos. Esto es, una vez que se tiene descrito el fenómeno a fondo, poder explicarlo en cuanto a razones y saber de qué manera tiene que intervenir o puede intervenir el investigador posteriormente. Fundamentos teóricos y empíricos. La observación como técnica de investigación se ve teóricamente soportada por la antropología y el trabajo realizado durante décadas de los antropólogos se inspira en dos áreas: etnografía, que es la descripción del fenómeno, y la etnología, que es el estudio de lo descrito, o sea, estudiar posteriormente la descripción que hace un etnógrafo. Hay un método etnológico desarrollado por Snow, W. White y E. Hoffman en Estados Unidos, y por Richer en Gran Bretaña, que se basa en dos principios. El relativismo cultural. Este se refiere a la manera en la que los grupos sociales están ahí y hacen parte del fenómeno. Para esto, en la observación desde el punto de vista del relativismo cultural, no se debe juzgar ni prejuzgar la situación antes de observarla y durante la observación. En investigación de mercado, toma un enfoque totalmente diferente al de la observación social, ya que sí se debe determinar previamente a los informantes, o sea, a quién preguntarle y qué preguntarles. El interaccionismo simbólico, este tipo de observación determina que se debe de enfocar en la manera en la que los grupos se relacionan mutuamente y evolucionan. El beneficio de esta forma de proceder en la investigación y el propósito con el que se realizan los estudios etnológicos es doble. El primero es conocer el fenómeno tal y como se produce. Y el segundo es describirlo de la forma más imparcial posible, o sea, sin juzgar la situación. La distancia es clave. En el método etnológico exige al investigador, para poder entenderlos, trata de darles un valor al contexto de los fenómenos de los actores. El método requiere presencia y separación, en el que se requiere trabajar de manera analítica y adoptar una actitud metodológica permeable, o sea, de aceptar las ideas y comportamientos utilizando técnicas que no prejuzguen. La observación personal. La investigación de mercados es heredera de dos procedentes de la metodología, que son la observación participante y la entrevista en situación. La observación personal se hace de una manera muy definida de lo que se requiere conocer en cuanto a los contenidos en el flujo de información, las características singulares de cada sector de la población y los informantes. Existen distintos métodos de observación. Las distintas formas de investigación etnológica son complementarias, no excluyentes, y se agrupan en la natural, donde se observa el fenómeno conforme se presenta, sin intervenir directa o indirectamente en él, y su contraparte, la artificial, donde se crea un ambiente preestablecido o se modifica de alguna manera. Además, tenemos la oculta, la cual se realiza sin que las personas observadas sepan que son objeto de observación. En este caso, el observador o los instrumentos tienen que estar ocultos para que la persona no detecte esta presencia. También, obviamente, tenemos ese lado opuesto, que es la investigación descubierta. En esta, el observado sabe que es observado, está totalmente consciente de ello. Por otro lado, lo dividimos en su estructura. Primero tenemos la observación no estructurada, donde todo es de interés, sin especificar el qué y el cómo. Los descubrimientos deben tratarse como hipótesis. Es apropiado cuando se ha de formular el problema, es decir, cuando no tenemos exactamente claro qué es lo que nos está fallando y queremos investigar un poquito de todo.
Además tenemos la estructurada, donde sabemos claramente cuál es el problema en el que nos queremos enfocar. Ya tenemos especificado nuestro tema y solo nos concentramos en él. En último lugar, tenemos una clasificación que es la realizada por personas y la realizada por aparatos. La primera es adecuada cuando el objetivo prioritario es el de conocer el trato personal, el servicio prestado, la calidad de los productos, etc. Pero también tenemos, como ya les mencioné, la de aparatos. Y esta es adecuada cuando no es necesaria la interacción con personas. Por ejemplo, para medir la densidad del tráfico, la audiencia televisiva, etc. Las aplicaciones de la observación. Es práctica común el uso de la observación para la toma de decisiones comerciales. En algunas situaciones, como las siguientes: para evaluar o dar seguimiento, es decir, para comprobar el servicio prestado, su calidad, su concordancia con los estándares establecidos, para conocer las habilidades del personal, el estado de los locales, etc. Además, nos sirve para identificar los comportamientos de los clientes en el interior del establecimiento comercial. Por ejemplo, cuál es su transitar, dónde se detienen, qué es lo que les llama la atención. Otro punto es conocer a la competencia y sus características de atención al público, el surtido de sus productos, el personal que atiende, etc. La observación también nos sirve para generar hipótesis, que pueden servir de punto de partida para una nueva investigación o como impulso para emprender acciones correctoras. Otro punto es que nos ayuda a desarrollar estrategias. Toda esta observación permitirá diseñar acciones concretas orientadas a la mejora de la competitividad. La observación también nos permite elaborar cuestionarios. Esto cuando queremos tener datos cuantitativos, pues si no tenemos la información previa, no tenemos un marco con el cual tener la temática que se tratará en los cuestionarios. Otra aplicación al método de la investigación por medio de la observación es cuando queremos abordar un fenómeno ya integrado culturalmente, pero que se desea ver desde una perspectiva totalmente distinta a la que ya está establecida. Por ejemplo, cuando buscamos modificar actitudes hacia determinados consumos o públicos específicos, o cuando queremos generar un cambio de la imagen social en determinados grupos sociales. Por ejemplo, hacia la homosexualidad o el lesbianismo tras la aprobación de la ley que hace posible sus matrimonios. Esto es tratar de romper paradigmas, incluso cuando queremos conocer el funcionamiento de la propia empresa o de la competencia. ¿Para qué? Para poder generar un producto totalmente distinto a lo que ya existe. La investigación que se realiza por medio de la observación también nos permite abordar fenómenos nuevos o poco estudiados, los que conocemos como fenómenos no integrados socioculturalmente. Algunos ejemplos de las situaciones que podemos señalar dentro de esta categoría son los estudios relativos a nuevas pautas de comportamiento, por ejemplo, el uso de la telefonía móvil, las tendencias socioculturales emergentes, como el comercio electrónico, las minorías innovadoras, por ejemplo, el rol del metrosexual, los estilos de vida alternativos y los grupos marginales y de riesgo, por ejemplo, los ludópatas. La observación personal tiene sus ventajas y sus limitaciones. Por ejemplo, entre las ventajas encontramos que todos los datos se consiguen de primera mano, dado que para realizar el estudio el investigador se desplaza y está presente en los ambientes donde se producen. Otro punto sobresaliente es que nos ofrece el comportamiento de las personas de una manera más o menos espontánea, al menos mucho mejor que en ambientes premeditados, donde ellos se sentirían observados. Además, nos permite precisar y concretar, pues no se les pregunta a las personas de manera directa, solo se observa su comportamiento, lo que permite que ellos puedan ser mucho más naturales. Además, este método nos permite conocer información que no podríamos tal vez descifrar de otra manera. Por ejemplo, con personas que simplemente no pueden o no deben darnos información. Esto puede darse mucho con los niños, los cuales a veces tienen la idea de lo que quieren decir, pero no saben cómo expresarla. Este método es perfecto para niños. Pero como todo en la vida, también existen los puntos negativos. Y estas son sus limitaciones, las cuales se derivan de sus propias características,
de la periodicidad con la que se realizan, de los recursos con los que contamos, etc. Los rasgos que la delimitan, por lo tanto, tienen que ver con los datos que proporcionan, ya que la observación ofrece información de lo que sucede, pero no de por qué sucede. Por ejemplo, podemos saber que un determinado producto se vende mucho en una zona y no en otra, pero si lo que deseamos conocer es qué disgusta o qué disgusta de un establecimiento, la observación por sí sola no será suficiente. El siguiente punto son las circunstancias del momento en que se realiza, ya que los datos obtenidos han de ser tratados con cierta cautela, a fin de no ser afectados por las circunstancias particulares del momento y que produzcan una visión muy irreal. La siguiente situación es que también tiene que ver los técnicos que la realizan. Las impresiones personales son muy importantes, no lo niego, pero al ser seres humanos, cada quien tiene su opinión y podemos categorizar de manera muy diferente. Debido a esto, es importante el diseño y el empleo de fichas de recogida de datos, a fin de evitar que cada técnico se mueva solo por sus propias características. El último aspecto negativo es la dificultad que tenemos para recoger datos in situ, ya que al momento de estar observando, claro, podemos recibir muchos datos, pero si no tenemos dónde anotarlos en el momento, un lugar donde incluso recargarnos o donde sentirnos a gusto para poder anotar cada una de nuestras observaciones, podemos olvidarlas. Por eso es importante que si no podemos anotarlas en el preciso instante en el que estamos en contacto con la experiencia, no pasemos de 1 hora para poder escribirlas, ya que si no nuestra memoria puede fallar y pues ahí ya no va a servir de nada nuestra observación. Pseudocompra y compra misteriosa. En la pseudocompra, el investigador obtiene la información visitando el establecimiento como si fuera un cliente más, pero no realiza dicha compra. Mientras que en la compra misteriosa, el investigador obtiene los datos realizando todo el proceso de compra. Como esta técnica implica la realización de compras reales, permite analizar todo lo que sucede tras la compra. Su metodología es exploratoria, descriptiva y evaluadora. Su finalidad es triple: el establecimiento, ya que nos permite conocer aspectos generales como la limpieza y el tamaño de este; su personal, que nos permite conocer el trabajo que desempeñan los empleados, su comportamiento, sus actitudes, sus conocimientos, los recursos y las habilidades que tienen, así como la calidad del servicio que presta el cliente, así como la calidad del servicio prestado al cliente, tanto en el momento de la compra como en el servicio postventa. Su propósito es el de evaluar y mejorar la calidad del servicio, comparando lo que sucede en la realidad con los objetivos que se persiguen y verificando los estándares de calidad ofrecidos por la propia organización y por la competencia. Por lo que podemos decir que el investigador realiza observación participante y entrevista en situación. La obtención de información directa y primaria se aplica como mecanismo de preconfiguración del problema para llegar a conocer las informaciones significativas, los informantes representativos, los factores de prescripción que tercian en la percepción del tema, y trabaja en el contexto de un sistema abierto que configura una situación real. En síntesis, las condiciones que tienen lugar de observación pueden describirse agrupándolas bajo 3 categorías, que es la estructura, el desarrollo y el contenido. La investigación se lleva a cabo siguiendo un proceso de 4 fases genéricas: el diseño, la organización, el funcionamiento y el análisis, por lo que se puede decir que la observación persigue la descripción más que la explicación. La descripción puede atender a aspectos estructurales y comportamiento. La descripción de los aspectos estructurales, o sea, la visita al punto de venta, se divide en 7 categorías, que son la exterior, que es la descripción del entorno comercial, la imagen que proyectó o el comportamiento que se tiene ante el establecimiento; el interior, que es la decoración, la limpieza y la distribución y ubicación de los elementos que se encuentran; la oferta o producto surtido, que es el tipo de artículo, su descripción y la relación que tienen entre sí; los precios, que es el posicionamiento con respecto a la competencia;
el cliente, que son las tipologías, o sea, sexo, edad, la vinculación de los acompañantes, la actitud ante la marca y su demanda, el equipo de ventas, que es el número aproximado de comerciales, las características físicas y el uniforme que llevan, y la competencia, que es el conjunto de establecimientos, la valoración que tienen y la imagen que se les otorga. También nos encontramos con la descripción de los aspectos relativos de comportamiento, o sea, la perspectiva mercantil, y se divide en dos aspectos cruciales, que es la atención comercial, que es el observar el intercambio entre el vendedor y la capacidad de percepción del mismo, y el proceso de compra, que se divide en tres diferentes tipos de compra que tienen 4 o 2 fases cada una. La primera son la pseudocompra y la compra misteriosa, que se divide en 4 fases. La primera es el contacto con el vendedor, el modo de entrarle al cliente. La segunda es la concreación, que es la presentación de productos y los recursos que se utilizan. La tercera es cuando se plantean dudas y dificultades, que es para que el vendedor manifieste su actitud ante la venta. Y por último está el cierre, que es el dar a conocer los elementos relacionados con la argumentación inicial del vendedor. Y finalmente está la compra misteriosa. Esta se divide en 2 fases, que es la venta y la realización del pedido, que pueden ser ventas in situ, por teléfono, por mail, por fax. También es el asesoramiento del vendedor, los productos que se encuentran en stock, el precio, las formas de pago y las referencias. Además de que está la postventa, que es la recepción del pedido, si funciona correctamente, si se colabora con los materiales, cuál es la presentación de su entrega, si llega conforme al tiempo indicado y si hay una devolución. Nos encontramos también con las técnicas de registro, que es la constancia del trabajo de campo. Aquí entran las modalidades del observador y se divide en 3 etapas, en 3 fases, que es la no sistematizada, que es cuando no se sabe qué se va a encontrar en el punto de venta, de tal manera que se le pide al investigador que anote todos los aspectos posibles que sean de su interés. La semisistematizada, que es cuando se sabe qué se quiere saber, entonces se elabora una guía o una ficha de registro para anotar datos específicos. Y la sistematizada, que es cuando todo está previamente definido y el observador solo se limita a reflejar datos categoriales. Por último, están las categorías del observador. El observador debe ser una persona permeable, dispuesta a adentrarse a la realidad de la investigación, invisible, que debe pasar inadvertido por todos, y que sea riguroso, o sea, debe registrar, describir, fraccionar y clasificar todo de manera precisa en cuanto